Muy buenas noches, tengan ustedes toda mi querida familia, mis queridos amigos, mi familia en Cristo, una vez más para compartir con ustedes los 5 tipos de pecado que nosotros debemos confesar. Muchas veces se nos escapan algunos, pero aquí les doy una pequeña orientación bíblica de qué tipo de pecados debemos confesar. Primeramente, el día de hoy vamos a tratar el pecado personal. Cuando Juan Bautista estaba en el desierto, él llamaba a la gente y le decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús dice: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, y creed en el Evangelio. También el Señor Jesucristo nos llama a un arrepentimiento, pero para ese arrepentimiento tiene que haber también una confesión de pecados. Entonces, el Señor Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado y creed en el Evangelio. En Juan 1:12, miren que siempre estamos tratando del Evangelio de Juan, el apóstol Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios aceptan a Cristo Jesús en su corazón y comienzan a creer en Él. Pero eso significa también un cambio de actitudes, un cambio de comportamientos, que no es fácil, pero leyendo la Biblia vamos a encontrar paso a paso las enseñanzas que el Señor Jesús nos da para que nosotros podamos de alguna manera llegar a dejar nuestras malas actitudes. Aunque aparezcan otras o nosotros seamos conscientes de otras, también vamos a tener que luchar cada uno de nosotros con esas malas actitudes. Entonces, el primer pecado que vamos a luchar y que vamos a confesar y que debemos de ponerlo delante del Señor es el pecado personal, el primer tipo de pecados. El pecado personal solamente lo quita la fe en el Señor Jesucristo. En Juan 1:29 y en Juan 1:36, el mismo profeta Juan que bautizaba en el río, cuando ve al Señor Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En algún momento vamos a tener que hablar también del Cordero. Pero el Señor Jesús, miren la diferencia de predicación. El Señor Jesús ahora es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está haciendo una especificación. Antes, la confesión de pecados y el arrepentimiento era solamente para la nación de Israel. Con el Señor Jesucristo viene ya a nosotros también, a los gentiles, a decirnos que Él quita el pecado del mundo. Ahora el Señor Jesús limpia los pecados de toda la humanidad en general. Entonces, en Juan 2, 24-25, dice el Señor Jesucristo que no se fiaba de ninguno de los hombres. ¿Por qué? Dice: porque Él sabe lo que hay en el hombre. Dice: Jesús mismo no se fiaba de ellos, no necesita que alguien le acuse a otro, porque dice: Jesús nos conoce a todos y no tiene necesidad de que nadie le diga quién es tal o cual persona. El Señor Jesús conoce nuestro corazón. Jeremías 17:10 dice: perverso es el corazón del hombre y más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? O sea, siempre la Biblia nos va a hablar del pecado personal, pecado interior que hay dentro de nosotros. En Levítico hay un llamado al pueblo de Dios para presentar sus ofrendas por el pecado personal. Levítico es un libro que nos habla de pecado personal, pecado del sacerdote, pecado del pueblo. Entonces aquí nos dice el pecado, en Levítico dice: cuando alguna persona, Levítico 4:2, cuando alguna persona pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová,
en cosas que no se han de hacer y delinquiere, traerá una cabra sin defecto. Y dice, por su pecado que cometió. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a que el Señor siempre está llamándonos a reconocer nuestros pecados. Acuérdense que cuando Dios creó a Adán, le dijo, de este árbol puedes comer, pero de todos los árboles puedes comer, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no lo puedes comer. ¿De qué nos está hablando ese versículo? De la conciencia de pecado, de la conciencia del bien y del mal. Entonces, cuando uno ya conoce, está en edad de conocer, diferenciar lo bueno de lo malo, nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad del pecado, la responsabilidad de nuestras acciones. Adán y Eva no lo asumieron. Estaban disfrutando de la presencia de Dios, pero no asumieron la responsabilidad del pecado. Adán dijo, la mujer que me has dado por compañera me dio de comer ese fruto. La mujer dijo, no, la serpiente me dijo que si yo lo comiera, lo probara, sería como Dios. Entonces Dios se enojó mucho con ellos. En Juan 9:2, miren, la gente le hace la pregunta por un ciego de nacimiento. Le dicen, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Cuando nos habla de pecado de este ciego, él pecó, está hablando de pecado personal. O sus padres, habla del pecado generacional, que lo vamos a tratar en el siguiente video. Entonces, también el Señor Jesucristo hace un llamado cuando encuentran a la mujer adúltera y dicen, Señor, aquí lo hemos encontrado a esta mujer en adulterio y debe morir apedreada según la ley. Pero el Señor Jesús dice, no. Si alguno de ustedes está sin pecado, tire la primera piedra. Nos está hablando de pecado personal. Por eso dice la Biblia, el Señor Jesús conoce a todos los hombres, conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras. Entonces dice, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el mismo Señor Jesús también en Mateo 6:12, específicamente en la oración del Padre Nuestro, también incluye el pedir perdón por nuestros pecados. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El mismo Señor Jesús nos dice, pide perdón por tus pecados. Y vamos a ver que la solución al pecado está en la confesión y obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y el pecado personal tiene que ver con el pecado interior, con lo que tú haces. Dice en Corintios, dice, cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Nos habla del pecado contra nosotros mismos y del pecado que está afuera, que hacemos y cometemos contra los demás. Es mi oración que siempre estemos atentos a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, como dice el Señor Jesucristo. Si sientes que este video, esta enseñanza te edificó, pon un like en subscribe y te agradezco mucho por escuchar y compartir esta palabra. Amado Señor Jesús, muchas gracias te damos por esta oportunidad de perdón que tenemos toda la humanidad. Con tu sangre nos has comprado, Señor, gracias porque tú eres el Cordero inmolado que has dado tu vida, has pagado un precio de dolor, de muerte, para que nosotros seamos limpiados, seamos perdonados y podamos tener acercamiento a nuestro Padre Celestial.
En el nombre del Señor Jesús, bendigo a toda persona que me escucha. Y gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo.